Programa especial desde una isla mágica. La llaman la Isla de los Tesoros y hasta aquí hemos venido para tratar de descubrirlos. Tenemos un buen grupo de invitados y junto a ellos vamos a tratar de desentrañar misterios y enigmas de este lugar mágico. Comenzaremos hablando de leyendas, luces misteriosas que aparecen por estos lares. Trataremos de esclarecer el misterio del Irguán, un extraño ser que ronda por los caminos y valles de esta isla. Visitaremos museos y nos acompañarán personajes de leyenda que son la voz de La Gomera. Además, contaremos con testimonios de visión de ovnis, paisajes míticos y mucho más. Estas son parte de nuestras intenciones esta noche, en este programa especial que hemos venido a realizar hasta La Gomera. Solo deseamos que disfrutes de este nuevo viaje y que sigas en nuestra compañía. El espacio en blanco ya se abre ante ti. Y antes de entrar en temas, tenemos que dar las gracias a algunas de las personas que han hecho posible que estemos aquí. Carlos Pérez Simancas. ¿Cómo estás, don Carlos? Carlitos. Emocionado. ¿Emocionado? Pues sí, mucho. Como hijo de La Gomera, como gomero, que escuches Espacio en Blanco, que estés aquí, pues muy emocionado. Además. ¿Escuchabas el programa cuando eras jovencito? Pues sí, lo escuché, empecé a escucharlo, creo que lo conté en tu programa, cuando tenía 11 años. Estaba acompañando a mi abuelo en una regata colombina una noche. Tu abuelo, que es una leyenda que la tenemos por aquí, que dentro de nada nos va a contar. Está por aquí, sí. Mi abuelo era como se comunicaba con los barcos, entonces hacía mucho viento en San Sebastián y me refugié en el coche y puse la radio. Y ahí escuché tu programa por primera vez y hasta ahora. Muchos años han pasado, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, yo he de darte las gracias porque no sé si habrá gente que sepa más de la isla de La Gomera que tú, porque cuentas historias en cada lugar, leyendas, historias, rebates a los historiadores que vienen de por ahí fuera creyendo que los ingleses aquí conquistaron las banderas inglesas que están ahí machacadas y les cuentas un montón de historias a la gente que viene aquí. Te doy las gracias porque pocas veces habrá un embajador tan increíble como tú para desentrañar misterios y contar cosas de La Gomera. Y sobre todo por cómo eres. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Os pido un aplauso para él. Saludar también al concejal de turismo de este ayuntamiento de Hermigua, Antonio Fleves. Gracias, Antonio. Nada, gracias a ustedes por permitirnos, ¿no?, que más de 300.000 personas puedan escuchar hoy la palabra Hermigua o la palabra Gomera. Para nosotros es un orgullo y, venga, sin precedentes. Cuéntame en 30 segundos, ¿qué es la Hermigua? ¿Un pueblito importante? Nos Hombre, contaba Carlos, que luego nos contará algunas historias, que aquí ha habido mucha vida durante mucho tiempo. Sí, para mí como hermigüense es un orgullo decir Hermigua, pero no cabe duda que no puedo decir nada malo de él, porque aquí todo es bonito, todo guapo, todo. Una invitación para nuestros oyentes, esos 2 millones que descargan el podcast, esos miles de gomeros que seguramente esta noche van a escuchar el programa en diferentes partes del mundo, y a la gente que no conoce La Gomera, ¿cómo le invitarías a que vinieran aquí? Hombre, si quieren ver magia auténtica, yo los invito a venir a La Gomera, a Hermigua, porque en Hermigua tenemos un monte que es el Monte del Cedro, que eso no cabe duda que pocos lugares en el planeta encierran tanta magia como ese sitio. Yo no la conocía, estuve ayer con Carlos, me quedé alucinado de ese lugar tan increíble, un bosque de 30 millones de años que aquí lo tenéis vivo, sí. Y como decía Carlos, si quieres verlo en otro sitio hay que ir a los museos, y sí, aquí está vivo, lleno de cosas que vamos a descubrir esta noche. Pues yo los invito
abiertamente, con todo el cariño, con todo el amor del universo, porque a todas aquellas personas que se les ha recomendado, mira, vete por el cedro, lo mira y luego me cuenta. No solo me escriben un WhatsApp, mira, genial, tal, sino que reinciden como turistas, ¿sabes?, años sucesivos. Yo no había venido a La Gomera, era la única isla que me faltaba por conocer de las Canarias. Vete buscándome un lugarcito que vengo más veces. Nada. Pido un aplauso para él. Muchas gracias. Os dejo que vayáis a sentar. Espacio en Blanco especial desde La Gomera esta noche con invitados muy, muy interesantes. Detrás de esa introducción os presentamos a una leyenda viva que ya veréis cómo es. En los próximos minutos tenemos el honor de recibir en nuestro programa a un insigne y legendario habitante de la isla de La Gomera. Su nombre, Sito Simancas. Esto es lo que nos cuentan de él. Sito Simancas es como el Espíritu Santo. En su persona se reúnen a la vez tres personalidades distintas: el periodista, el técnico y el amigo. Pero todas englobadas bajo el término de la voz de La Gomera. Nacido en 1933 en San Sebastián de La Gomera, acaba de ser nombrado Medalla de Oro de los Premios Canarias. Entre sus méritos está, por ejemplo, haber descubierto la forma de hacer llegar la televisión a los barrancos y rincones más recónditos de la isla. O haber montado las emisoras de radio pioneras de la isla y la primera retransmisión televisiva. En la persona de Sito encontramos al periodista, al técnico, al radioaficionado, al colaborador en protección civil y al amigo, todos a la vez. Conozcamos a este ilustre personaje. Sito, es para mí un honor tenerte en el Espacio en Blanco. Pido un aplauso de la gente que está aquí. Muchas gracias. Mira, Gracias. 85 años tienes. 85 años tienes. No, 85 años yo no tengo. Yo tengo 25 años de edad y 60 de experiencia. Tengo que aprenderme yo eso. Luego te preguntaré, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud que tenéis aquí? Vivir en La Gomera. Ya me has contestado. Porque he conocido a algunos de tus familiares y estáis espléndidos. Pero es que es lógico, nosotros vivimos en una isla, como antes estaban diciendo, que es mágica. Mágica por todos los lados, es redonda. Es una isla que tiene unos profundos barrancos, que tiene unas montañas, que tiene magia de verdad. La Gomera es pura magia. El que viene a La Gomera se queda enamorado de La Gomera. Eso seguro. Además, te va a pasar a ti lo mismo. Ya me ha pasado. Eso mismo. Además, ten en cuenta una cosa, que La Gomera tiene nombre de mujer y tiene más curvas que una mujer. Se te conoce como la voz de La Gomera, una leyenda viva. No voy a hablar de tus logros que has hecho a nivel de montar radio, de tener una radio que ahora mismo está llegando a multitud de lugares, una de las más escuchadas de las Islas Canarias. Quiero que me cuentes misterios. Me contaba tu nieto que aquí hubo un caso de un ovni terrible, tremendo, que salió en todos los sitios. Yo cada vez que me lo nombras, se me pone la carne de gallina. ¿Sí? Sí. Teníamos una reunión de radioaficionados en San Sebastián y entonces la carretera era de tierra. Hacía poco tiempo que la carretera se había abierto, pero yo no podía entender en aquella recta que se llama la recta de Pepe Díaz, saliendo de San Sebastián, una recta larga, yo vi salir algo desde el fondo del barranco hacia arriba, una luminosidad que me cegó completamente. Yo tenía un Peugeot, no sé si se acuerdan ustedes del Peugeot 404 que yo tenía antes. Ese Peugeot, pues yo me quedé impactado, viendo como aquella luz me cegaba.
y al mismo tiempo era una luz que resplandecía, quedaba totalmente, lo vi salir, pero yo aquello no le puse mucha atención. Sin embargo, mi amigo Vidal, que estábamos conectados a través de la radioafición, íbamos hablando por la radio, y entonces yo vi que en el mismo receptor había un ruido completamente diferente de lo que pasa este aparato, y era precisamente el sistema que le estoy hablando, del ruido tan grande, tan espantoso que había, pero salió luego hacia arriba, del barranco, y me cegó. Pero luego mi amigo Vidal me decía que continuaba sobre mi coche al mismo tiempo que yo daba las curvas, y eso a mí me impactó. Pero no es tanto eso, sino al siguiente día por la mañana los pescadores hablaban de lo mismo, que habían visto eso. Entonces yo fui a hablar con ellos y me lo confirmaron. Si hemos visto allí por la Gaviota, por el barranco de la Guancha, salir desde el mar, ellos decían que había salido desde el fondo del mar. La verdad que es algo que me llegó a impactar, y por eso siempre digo que, como decían antes los compañeros, La Gomera es mágica, en La Gomera hay magia, porque La Gomera siempre será La Gomera en todo donde quiera que vayamos. Nosotros los gomeros nos sentimos orgullosos de nuestra Gomera, de nuestra isla maravillosa. Te pongo un poquito de agua. Si me pones agua se me seca la boca. Vale. Hay que aprender de los maestros, Escucha, mucha gente que vio esa luz, tiempo después dijeron que éramos, mucha gente dijo, yo lo vi también y vi las fotografías en La Palma, etcétera. Mucha gente que vio la luz se puso a rezar porque creían que era el fin del mundo. Decían que era un ovni o una nave venida. Una cosa espectacular. Sin embargo, la teoría que funcionó por ahí es que era un misil que habían lanzado desde un submarino ruso. Eso fue lo que dijeron, eso que salió del mar, un misil. Un misil no se pone sobre mi coche. ¿Nos estaban engañando? Nos estaban engañando. Algo pasó. El misil ese no se puede decir, va a un sitio determinado, pero no solamente acompañándome en los barrancos, en las curvas y demás, ¿no? Porque ya eso me confirmó mi amigo Vidal, ¿no? ¿Y cómo podías? Es que tú viste... Sí, no, yo vi un resplandor enorme que salía del barranco. Todo que conoce La Gomera, conoce la recta de Pepe Díaz, sabe que al final del barranco de San Sebastián para allá está el barranco de la Guancha. Y entonces desde ahí salió algo, pero extraordinariamente grande y luminoso. Y una luz muy brillante. ¿Solo viste luz, no viste forma? Si tenía... No vi forma, no puedo decir lo que no vi. O sea, solamente vi la luz, aquella, y luego que mi compañero decía que se ponía, que continuaba sobre de mi coche, ¿no? Ya, o sea que nos engañaron con la versión oficial que daban diciendo que era un misil. Seguramente lanzaron misiles. No pudiera ser un misil, pues la verdad es que un misil va a un sitio determinado, no se puede dar vuelta por La Gomera. Y sale de un barranco. Y sale de un barranco menos todavía. Curioso, a veces nos cuentan... Pero sin embargo los pescadores dicen que vieron salir desde el mar, que vieron salir eso desde el mar, lo que yo vi luego. Ya. Porque es lo que no lo entiendo. Vale, dejamos ahí esa historia, a veces nos engañan. Curanderos, ¿sigue habiendo sanadores o curanderos aquí? Hoy curanderos, sanadores por todos lados. El que tenía la barriga, le secaba la barriga, se quedaba bueno. Entonces, antes no teníamos ni penicilina ni nada, comíamos ajo para la penicilina. Si no, hay algunas personas mayores que como yo podrán ver que ajo crudo dice que era bueno para sanar. Yo no sé si eso es la verdad, y lo que sé es que mi madre me daba ajo, apestaba la boca que daba gusto, pero bueno, ese me curaba, ¿no? Eso es verdad. Yo no sé, y curanderos, muchos curanderos de huesos, de la cabeza que estaba mal, se iban a hablar con aquellas personas y hablando, hombre, lo que hoy son los psicólogos y los que tienen hoy la profesionalidad de hablar con las personas y quitarle muchas cosas de la cabeza. Habían señoras ya mayores o señores mayores que se dedicaban pues a hablar con ellos, no sé de qué forma, porque yo nunca fui, pero sí vi que iban mucha gente a esos curanderos, ¿no? Yeah. ¿Sabes lo que yo notaba humildemente aquí en la isla de La Gomera? Que todavía estáis enraizados con las tradiciones. Mientras se han perdido en otros lugares, con la globalización, la gente sigue estando... La tradición en La Gomera tiene que seguir. Y me duele que rompan las tradiciones, que nos pongan el 155 menos todavía. Eso no sé lo que es. Eso no sé. Bueno, lo dejamos ahí. No sé lo que es.
Antes de despedirte, porque tenemos muchos invitados, tampoco queremos entretenerte mucho ni cansarte. Dime una cosita, brujas, hechiceras, sí. ¿Sigue habiendo por aquí? ¿Has tenido alguna historia con ellos? Tú que conoces gran parte de lo que ocurre. Todo el mundo habla de la Laguna Grande. Y Laguna hay Grande. lugares en La Gomera donde dicen que existen ese tipo de brujas, que se amanecen, se quedan así como su madre la parió. Pero de verdad es que yo no he visto nunca ninguna. Pero sí tengo... Me han dicho que han estado muchas veces una persona en Cuba y llegar a La Gomera o La Gomera para Cuba, que en aquella época ese traspase de espíritu hacia allá, de espíritu hacia acá. O sea, en el mismo tiempo estaban en los dos lugares. En un lugar, en distintos lugares, o sea, en el mismo lugar. Estaban en La Gomera como estaban también en Cuba. Y hablarse, mandaron, no, yo te vi, eso es lo que decían antes. Hoy no se ve tanto porque las comunicaciones son completamente diferentes, pero antes había que caminar porque no habían coches ni había nada. Entonces, por la oscuridad se podían ver muchas cosas. Fíjate lo que te estoy diciendo, en la oscuridad se podía ver muchas cosas. Igual que tengo también que hablar, si me lo permite, por favor, de la luz de la dama. Hay una luz que me supongo que algunos de los que están aquí podrán haber oído hablar de ella, la luz de la dama, que aparece y desaparece, hasta que por fin pusieron un santo y desapareció la luz. Allí en una ermita, antes de llegar a la dama, ahí pues, dejó de aparecer esa luz ya. ¿Y por qué crees? ¿Porque pusieron el santo y ya no aparece más? Seguramente, porque yo no sé, seguramente que la gente después ya no la vio porque estaba el santo. No lo sé, la verdad es que no lo puedo explicar. Ayer con tu nieto fuimos al Cedro, entramos dentro del parque. Eso es una maravilla. Ese es el parque jurásico. Hay 27, según tengo entendido, yo no los he contado, porque no entiendo de eso. 27 variedades de laurisilva aquí en La Gomera. Y en las Amazonías solamente quedan 12. ¿Aquí hay más todavía? Aquí hay más. 21 a 12, fíjate las que hay. O sea, que aquí es precisamente el Cedro, que es un lugar mágico, eso sí que es mágico. Tú vas allí, el río del riachuelo, las hojas, los árboles, los pájaros, la verdad es que es mágica La Gomera. Es la isla más bonita del mundo y la más montañosa del mundo es su extensión. ¿Cómo se nota que, no, que soy gomero? Que eres la voz de La Gomera. Dime una cosa, casi para terminar. Me decían antes de venir a La Gomera, que yo no conocía, los gomeros son como los del Lepe. Hablo para la gente de la península. Nosotros no. Déjame que termine. De repente todos los chistes de poca cabeza era un gomero, en vez de decir que era uno de Tenerife. ¿Por qué sois tan especiales los gomeros? Con todos mis respetos. Nosotros somos especiales por una razón. Cuando nosotros vamos a Tenerife, y mucha gente va a Tenerife de los gomeros, venga la gente aquella con una prisa enorme para ir para acá, y no se saludan ni unos a otros ni nada. Entonces nosotros inventamos los chistes, nos los aplicamos a nosotros, se lo decimos a los demás para que por lo menos sonrían, ¿no? O eso así. Qué bueno eres. Saluda a los gomeros de todo el mundo que te están escuchando. Hombre, todas aquellas personas, todos aquellos buenos gomeros que se encuentren escuchándonos a nosotros, desde aquí, desde esta isla mágica, queremos darle una felicitación por ser gomero y por no perder la canariedad, ni de perder precisamente el ser gomero, porque el ser gomero no es cualquier cosa, es algo tan importante como un título que tenemos los gomeros siempre, porque lo llevamos con orgullo, con honor. El título de ser gomero no siempre es lo mismo. El gomero es exactamente igual que algo en el cual se engloba todo lo que llevamos en el espíritu. El gomero siempre lleva la gomera en el alma. Y tú eres un ejemplo de ello. Dime una cosita antes de terminar. Forma de contacto contigo y... ¿Tú crees en la magia? Hombre, claro, yo quiero que en la magia se den en cuenta unas cosas, que la forma de contactar conmigo tendría que ser silbando, ¿eh? Vale, a ver si aprendemos a silbar. Teníamos preparado hoy que viniera de invitado el profesor que da clases de todo esto del silbo. Sí. Lo vamos a grabar mañana seguramente. Dime, por favor, la receta que tenéis para manteneros jóvenes. ¿Estar en la gomera? No solamente estar en la gomera, sino comer gofio y leche. Vale, forma de contacto contigo. Tienes Face, creo, ¿no? ¿Forma de contacto? ¿El forma de contacto mío? En el Face. En el Facebook es 3W, como dicen los venezolanos, 3W,
www.ondatagoror.com. Onda Ahí Tagoror. se contacta conmigo perfectamente bien, escuchan la radio, esa pequeña radio que hay aquí en La Gomera, que es La Voz de La Gomera, y me gustaría que los demás, si lo escuchan aquí, también se escucha también. Onda Tagoror. Onda Tagoror, y Tagoror es lo que decían los aborígenes, el lugar de reunión, donde se reunían para hacer ceremonias o para juicios y demás. Tagoror. Yo también la voy a lugar escuchar. de reunión. Yo también la voy a escuchar. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Programa especial desde La Gomera con gente Casas muy... encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Crónicas... No, le íbamos a cambiar el nombre. Ecos de San Borondón. Ecos de San Borondón, vale. ¿Cuántos años llevas en esto del misterio también tú? Bueno, pues un tiempito, la verdad. La verdad es que ya vamos acumulando décadas. También estaba en esos momentos históricos de Espacio en Blanco hace varias décadas vividos en Canarias. Y bueno, con inquietudes que no se desgastan, sino que, bueno, con el paso del tiempo parece que se van renovando. Se van renovando, sí. Déjame que salude Fernando Nando Hernández. Buenas noches, Grandullón. Muy buenas noches. Sajaña, ¿cómo estás? Muy bien, Sajaña. Sajaña ¿qué significa? Hermano. Qué bonito. Os pido un aplauso para estos dos señores que llegan de Tenerife a nuestro programa. Antropólogo, yo no sé si llamarte antropólogo o por lo menos... No, todavía no, estamos estudiando para Vale, ello. pero el descubridor y que has puesto al día un montón de tradiciones que se estaban perdiendo del pueblo aborigen, que no guanche porque en cada sitio había uno diferente. Uno diferente, sí. Bueno, desde hace muchísimos años también, en fin, cuando hicimos ese tándem, ¿no? Dentro de esa magia que hay en todas las islas, en La Gomera, evidentemente, muchísimo más. Dijiste antes algo muy importante, ¿no? Vive la ancestralidad, esta isla vive la ancestralidad. A pesar del turismo, a pesar de esa modernidad, ¿no? Sigue viviendo muy presente esa ancestralidad. Bueno, recuperar desde la memoria, hablando con los viejitos de nuestros pueblos, primero en el ámbito de mi familia, pues recabar toda esa información en ese concepto del que hemos hablado muchas veces, que es la taucho, ¿no? Lo que se difunde. Hay libros por ahí, escribiste un libro que se llama Taucho, me han llenado esto de libros, y José Gregorio Canarias, Territorio del Misterio, no sé si tienes alguno más, aprovecháis para hacer publicidad. Alguno hay, sí, bueno, sí. Luego daremos páginas web. Estos dos invitados nos van a descubrir algunos de los misterios que hay en este lugar. Gracias por venir desde Tenerife a este programa especial. Vamos con una introducción y nos metemos de lleno. Joven e intrépido príncipe Jonai, habiendo conocido a la princesa Gara durante la fiesta del trigo en La Gomera, cruza a nado el mar desde Tenerife para reunirse en secreto con su amada y compartir su felicidad. Pero tinerfeños y gomeros ven con malos ojos este amor. Para salvarlo, huyen hasta la cima de la montaña, donde desesperados acaban con sus vidas, lanzándose contra una afilada rama de brezo. Desde entonces, este lugar se llama Alto de Garajonay. Es tan solo una de las leyendas de esta tierra mágica que hoy visitamos. Hay muchas más. Vayamos a descubrirlas. No sé si vamos a hablar de leyendas o vamos a hablar de cosas que están ocurriendo. Dejemos las leyendas, ¿os parece? Quizá para un poquito más tarde. Porque la leyenda a veces son simplemente cuentos que no tienen mucha verosimilitud. Vosotros sois investigadores que estáis descubriendo cosas que ocurren aquí. No sé por dónde empezar. Las brujas vampiras. Sí, bueno, esa es una característica bastante distintiva de las brujas de La Gomera, ¿no? Digamos que la brujería en Canarias se parece mucho a la brujería en otras partes de España o de Europa, pero tiene algunos elementos distintivos, ¿no? La bruja canaria, por ejemplo, tiene según los documentos de la Inquisición y según la tradición oral, tiene la capacidad de volar, pero volar grandes distancias. La bruja canaria tenía la costumbre de ir al continente americano para acechar, para vigilar a sus esposos que estaban ganándose la vida
al otro lado del océano, y la que tenía a su esposo allí y era bruja, pues por las noches lo iba a visitar y en ocasiones adoptaba la forma incluso de otras mujeres para tener relaciones con él y ponerle algo así como una especie de trampa. Volar esas grandes distancias era una de las características de las brujas canarias. Y otra característica distintiva de la brujería era el infanticidio infantil, ¿no? el brujeril, perdón. Eran las brujas vampiras, eran brujas que se consideraban que tenían un apetito especial por los recién nacidos que no habían sido bautizados. Por lo tanto, el bautismo era una especie de protección mágica que ya libraba al niño o a la niña de la principal amenaza que podía que sufría, que podía experimentar, que era que te atacara una bruja y te sangrara, te chupara la sangre a través de la espalda, de mordidas en los muslos y de vez en cuando también en el cuello. Esto que parecen cuentos, que parecen leyendas... Parecen. Claro. ¿No sería que las brujas volaban porque se metían alguna cosa como la belladona y esas cosas que había por aquí? Claro, hombre, el fenómeno del vuelo brujeril se asocia obviamente a la utilización de sustancias psicotrópicas, ¿no? De pócimas, de ungüentos. Eso, digamos que es la lectura antropológica que podemos hacer de esa característica de la bruja en general. Pero lo distintivo en la bruja canaria es que volaba. No volaba para ir al aquelarre o desplazarse de una aldea a otra, no, volaba desde La Gomera, desde Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, volaba al otro lado del océano, que esto es un vuelo largo e importante, volaba en una sola noche y al día siguiente estaba de regreso. Esto explicaba también, o ayudaba a explicar, dentro del mundo aquel de las creencias de las generaciones pasadas, el hecho de que una mujer que tenía a su esposo en el otro lado del océano se quedase embarazada. La explicación que argumentaba tenía un componente mágico y era que había volado como bruja al otro lado, transformada en otra mujer y había tenido relaciones con él. Era, digamos que una buena coartada, pero siempre en el marco de lo mágico. Esa era una característica de las brujas. Qué curioso. Nando, te voy a poner una musiquita que tú mismo me has pasado, porque a mí me recuerda que son chácaras. Chácaras y tambores. Chácaras y tambores. Vamos a escucharlo un segundito. Guardamos como gomeros la tradición de su pueblo. Guardamos como gomeros la tradición de su pueblo. Yo dije cómo quedaron estos 5 años. Yo escucho esto, Nando, es algo típico, tradicional de La Gomera, ¿no? Sí, además, los gomeros pueden dar fe de ello, que en las procesiones, en actos religiosos, en la festividad, el toque del tambor y las chácaras no puede faltar. Además, con ese componente, ¿verdad?, casi hipnótico, ¿verdad?, que hace que las personas que están en un entorno, en una celebración, entren en una comunión, ¿no?, digamos, espiritual. A mí, ¿sabes lo que me suena? Como una canción o un ritmo de los indígenas de casi cualquier parte del mundo, mira cómo suenan, los de las tribus perdidas en América, y me han dicho que cuando escuchan esto vas entrando en trance como si fuera... Sí, efectivamente. Además, el toque del tambor, el toque de las chácaras, ¿no?, con ese sonido que hipnotiza en cierta manera, porque a mí es una de las músicas que más me pone los pelos de punta, ¿no? Es algo que está enraizado, es algo que llega, ¿no? Y eso tiene que ver con que es de los ritmos más genuinos que tenemos de los antiguos canarios. Sigue existiendo todavía, sigue tocando todavía. Pajarete, sí. Vale, tú que estudias las diferentes costumbres de los pueblos, sobre todo canarios, ¿qué diferencia a los gomeros del resto de la gente de las islas? ¿Por qué son tan especiales? Bueno, para empezar es que nunca fueron conquistados. Eso es la primera, ¿no? Luego vamos a preguntar a un personaje que tenemos por aquí, director del Museo de Arqueología, de dónde vienen los gomeros, porque parece ser que hay alguna sorpresa. Nunca fueron conquistados. No fueron conquistados, además, digamos que en el acervo del gomero, lo que explicaba antes el amigo Cito Simanca, es verdad, ¿no? El gomero
no solo se siente orgulloso de serlo, sino que lo vive y lo manifiesta allá donde va, ¿no? Digamos que es como un título, ¿no? Incluso, haciéndome eco de eso que decía el maestro Cito, incluso los que ya no nos llegan, porque yo por parte paterna proceden de aquí de La Gomera, de Valle del Rey, y sigue de alguna manera los canarios, todos tenemos, supongo que, una isla preferida, ¿no? En mi caso, lo que te estaba contando Cito es verdad. Si vienes a La Gomera te vas a enamorar, ¿no? Pero tú lo dices porque estás aquí. Seguro que si estás luego en Lanzarote dices, mira, favorita es Lanzarote, ¿o no? No. Todo el mundo que me conoce sabe que yo con La Gomera guardo todavía esa relación especial, no solo por la familia, sino como es la isla en sí, ¿no? Déjame que ponga un poquito de música. Nos vamos a hablar de una sociedad secreta curiosa que hoy me habéis descubierto. José Gregorio, cuéntame, hay una historia, los Filicristis. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos personajes y dónde están asentados o se asentaron? Cuéntame esta historia curiosa. Bueno, es una de las historias más apasionantes que hemos conocido en los últimos años. Se la debemos, la documentación, el rescate meticuloso de este asunto al historiador Daniel María, que es agulense. En Agulo es donde ocurre este acontecimiento vinculado con los grupos humanos, con las creencias. Y nos tenemos que situar a principios de los años 20 del siglo pasado, digamos que 25, 26, 27. Esa es la primera época de los Filicristis, cuando un grupo de vecinos con inquietudes intelectuales y con habilidades intelectuales y artísticas, escritores, pintores, músicos, se agrupan para formar una especie de congregación, no una especie, literalmente una congregación de corte cristiano o de inspiración cristiana, pero que era muy inclusiva, teosofía, emergente en aquel momento en buena parte de Europa y también en España, masonería, las noticias que todavía circulaban con bastante potencia acerca del espiritismo que había nacido apenas unas décadas antes, la hipnosis como una técnica novedosa que permitía obtener estados alterados de conciencia, el naturismo, etcétera, etcétera. Una amalgama de creencias, de técnicas, de filosofías de vida, que ellos empastaron adecuadamente, pusieron en común, le dieron forma a un modo de vida y de conducta, y tuvieron incluso la intención de que eso se convirtiera en algo con una entidad suficiente para tener un monasterio en el Garajonay, en el Bosque del Cedro, y para intentar que incluso el Vaticano les reconociera su condición de religiosos, ¿no? ¿Años 20 dices? Sí. En Agulo. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar el lugar, tú lo has visto. Dicen que Agulo no ha cambiado en exceso en el último siglo, es casi, por lo tanto, es pasear como paseamos hoy por allí, es encontrarnos con el pueblo en el que ellos debieron de vivir, vestidos con ropajes de blancos, túnicas, barbas largas, pelos largos, célibes, vegetarianos, se retiraban, por ejemplo, según las investigaciones de Daniel María, al bosque del Cedro o a cualquier otro entorno natural, y se enterraban en la tierra para conectar con el telurismo. Era un modo de vida y una filosofía muy particular. Obviamente buscaban la iluminación, la perfección personal, buscaban esto, ¿no? Pero que esto ocurriese de esta forma tan singular, con tantos elementos aparentemente tan diversos, en La Gomera y en el pueblo de Agulo en aquellos años, es algo difícil de creer. Déjame que pregunte a los gomeros, ¿conocíais esta historia de los Filicristis? Sí, increíble y sorprendente. Se relacionaban con Rosa de Luna, con gente de muy alto nivel, sí, claro. Y aquí venía gente de artistas. Claro, esto lo que llama la atención es que, por ejemplo, algunos de ellos fueron y vinieron a Cuba, por lo tanto hay incluso aportaciones de los cultos afrocaribeños a sus propias prácticas, se los incorporan. Había una relación de respeto y de, hasta cierto punto también temor, pero de convivencia con el resto de los vecinos que acudían a ellos para preguntarles por objetos perdidos o por personas familiares de los que no tenían noticia desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, había un don ahí de evidencia, un ejercicio precognitivo en algunos de sus integrantes. Había muchas particularidades y ellos fueron, de alguna forma, podemos decir que pioneros de la teosofía en España, puesto que existía la Sociedad Teosófica de Madrid. Creo que había
grupos en Barcelona y en Sevilla, y lo siguiente que había, con cierta entidad, era en Agulo, este grupo. Ellos tuvieron contacto con Mario Rosobeluna en Madrid, y a nivel, por su filiación masónica, al menos en 3 casos, fueron incluso investigados durante la época franquista, y creo que incluso a alguno de ellos se le llegó a poner alguna condena, alguna pequeña pena, ¿no? Están repletos de singularidades que están siendo aún incluso en algunos casos investigadas. ¿Qué ocurrió con algunos de ellos? Se cuenta que Agustín Bettencourt, digamos que el líder, el líder, el promotor del grupo, se le pierde la pista en el Tíbet, ¿no? Esto es muy cinematográfico, muy novelesco, pero bueno, está asociado a su historia, y el grupo tuvo un reverdecer, un brote en los años 60, porque quedaban algunos miembros viviendo o regresaron a Gulo, y intentaron como rescatarlo, pero ya sin ese componente, por ejemplo, sin esa estética, pero sí con las lecturas, sí con las prácticas, sí con las reuniones, y afortunadamente toda esta historia que estuvo olvidada durante muchísimo tiempo, en los últimos 3-4 años se ha rescatado, y las sorpresas creo que no han terminado. Ya. Y dime una cosa, ya para terminar de este asunto y pasamos a otro misterio. Dices que cuando la gente ve todavía, sigue ese recuerdo vivo, sí. Cuando ven a un tipo peludo o un melenudo, ¿qué sí, le llaman? En Agulo lo llaman, bueno, córtate los pelos, que pareces un filicristi. O sea, aquello llegó a permear en la cultura popular, a convertirse en un dicho del pueblo, y cuando veían a alguno que necesitaba un corte de pelo, como nosotros ahora, pues filicristi. Qué curioso. Espacio en Blanco, programa especial desde La Gomera, desde la Casa de la Cultura. Hay muchos más misterios que queremos descubriros tras esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Bueno, para la gente que vive en el entorno del pueblo de Chipude, ¿dónde está exactamente? Sitúamelo. Está en el sur de la isla, ¿no? Podríamos hablar. A ver. Por ahí. Vale, luego miramos en un mapa. Exacto. Como las coordenadas. Bueno, en el pueblo de Chipude, justo por debajo, hay una zona que se llama La Vega Bajo, que va a dar a un pueblo de la Dama. La gente de Chipude le llama así, la luz de la Vega Baja. Es también conocida como la luz de la Dama, ¿no? Es curioso porque además tiene un componente, podríamos decir, inteligente, ¿vale? Se suele aparecer en un lugar determinado de esa zona de la Vega Baja. Para el resto de los oyentes a lo mejor no tenga mucho significado, pero a los gomeros sí, que es la degollada de los asnos, digamos que donde hace la aparición. Y muchísimas personas, los testimonios que hemos recogido de gente que las ha visto, muchos la han confundido con vehículos, con coches que venían. Incluso hay testimonios que nos hablan de que aparcan a un lado esperando a que pase lo que ellos piensan que es un camión o un coche. Y además tiene sus mutaciones, es decir, no solo está la luz, sino también hay figuras que muchos de los testigos interpretan como animales, como pájaros, ¿no? En este caso. Y es curioso porque muchísimas veces hay personas que la han desafiado a esta luz y ha tenido consecuencias terribles. Es decir, sí, los ha perseguido en el camino. Y bueno, voy a contradecir al maestro Cito Simancas por una vez en la vida, ¿no? Pero es que resulta que el año pasado, justo el año pasado, por el mes de agosto, la luz ha vuelto a verse. O sea que en un primer momento, aunque se piense de que puede haber desaparecido, no, hay nuevos testimonios que corroboran. En este caso, una persona que venía con su hija de 20 y tantos años, venían desde La Dama, y esta chica le explicaba a su hija que, bueno, mira, curiosamente por aquí se aparece una luz, ¿no? Y entonces la hija, que tiene 25 años, dijo: mamá, esas son cosas de viejo, cuentos de viejo, ¿no? Y justo en ese momento, pum, la luz baja y se le pone frente al coche, ¿no? Con lo cual tienen que frenar, no pueden además, presas del miedo, seguir porque está esa luz ahí, hasta que, bueno, la chica
entra en una especie de pánico, ¿no? Y pide perdón, que la perdone, y la luz vuelve otra vez a subir. Vale, tenemos un testimonio que vamos a poner. Nos queda muy poquito tiempo para terminar esta primera hora. Como pasa de rápido el tiempo en La Gomera. Efectivamente. Es mágico. Debe ser. Pero luego en la segunda hora preparados que vienen también un montón de historias. Vamos a escuchar el testimonio. ¿Quién es este personaje? Manuel Torres, un señor que además muy conocido en la zona de Chipude, que no solo es que haya sido testigo directo, sino fue testigo con su cuñado de un hecho, vamos, totalmente, bueno, ahora lo escucharemos. Vamos a escuchar a Manuel Torres. Manuel Torres Mendoza, 82. Yo me dedicaba a recoger fruta en la Dama. Todas las noches salía de madrugada y entraba con la noche. Es decir, que mis hijos, si los vi acostados. Yo no tendría, no me paraba aquí en la casa. Y una noche se me hizo tarde recogiendo la fruta de las joyas del diablo que llamaban. Entonces me dice una señora, Cristina, en paz descanse, que ya murió, me dice, Torres, esta noche se le agarró la noche aquí bajo la Dama, esta noche ve la luz. Digo, ¿que sí, Cristina? Dice, sí, mis hijos, sí, esta noche la ve. Digo, está bien, más alumbrado voy. En efectamente, cuando yo salgo de abajo y llego donde le dicen el Tapugache, sobre el cementerio, y veo allí enfrente, en las casas de los cabecitos que llaman en la otra banda, y veo una luz que salió de un pajar y digo así, al brinco. Entonces digo, coño, yo tenía que ir de donde iba la luz aquella para arriba, tenía que darle una vuelta a la carretera, hacia donde iba la luz para arriba. Digo, pues esa llega arriba, yo digo, pensando, pues esa llega arriba a par mía, o adelante. Yo le apreté el camioncillo a ver si llegaba adelante, adelante. Cuando yo llegué, estaba ella llegando a las plantas del paredón de la carretera. Entonces salí para arriba, digo, por razón tenía la vieja. Salí para arriba, pero no me dio miedo. Salí para arriba y me paré en un lomo cascante que llaman, y venía un coche de abajo, de la Dama, y paré hasta que llegó aquel coche. Digo, Cipriano, ¿tú no has visto que ella murió en paz descanse? ¿Tú no viste la luz aquella que estaba allí abajo de la curva Santa Catalina? Digo, sí, Torres, allí estaba. ¿Y allí está? Digo, sí, allí está. Qué curioso, ahí está la luz. Sí, además, ahí don Manuel Torres, además que le mando un fuerte abrazo a él y a su familia, porque varios han sido testigos de salud. Nos cuenta otro caso también en el que iba con su cuñado, y él nos dice que él ya temeroso, porque había visto la luz varias veces, ¿no?, con aquel respeto, ¿no?, que se le suele tener, pero dice que el cuñado la invoca, y dice que si existe Dios como él reconoce de haber, que se le presente la luz, ¿no? Y entonces me acuerdo que don Manuel, mientras lo entrevistamos, dijo, aquella brutidad que dijo ese hombre, dice, nos trajo la desgracia que la luz, ¡pam!, se le puso enfrente del camión, ¿no? Pero fíjate, Miguel, que todavía su cuñado, no contento con haber desafiado la luz, dice que se baja, ¿no?, del camión y le va a dar una patada, es decir, le quiere dar una patada, ¿no? Lo que cuenta don Manuel es que él se bajó del camión a agarrarlo por los brazos, ¿sabes?, porque dice que la luz se hizo enorme, o sea, lo cegó. Y su cuñado después le relataba que cuando fue encima de la luz, es decir, quiso darle esa patada, aquello que se hizo de día, ¿no?, como si estuviera mediodía en peso, y que además lo dejó atontado, no sabía dónde estaba, es decir, había unos momentos en los que perdió la noción del tiempo. ¿Y solo era una luz? ¿No había nada detrás? No, además esa luz se relaciona muchísimas veces, porque hemos preguntado, ¿no?, por qué es lo que puede causar la luz de la Vega Baja. Siempre hay una relación en ese sitio que llamamos la degollada de los asnos y el barranco que está. Se dice que pueden ser un tesoro de unos piratas que han enterrado allí, y también se habla de personas que enterraron en su momento dinero, con una condición de llegar a desenterrarlo con el tiempo, y que fallecido, pues las almas parece que están en pena.
tenemos que despedir momentáneamente esta hora. ¿Nos vamos luego a dar una vuelta a ver si encontramos la luz? Sí, si quieres verla, sí. Me encantaría. Está bien. Espacio en Blanco, emisión especial desde La Gomera, desde esta Casa de la Cultura. No se pide un aplauso para estos dos monstruos que han llegado de Tenerife. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, los servicios informativos, la actualidad, y luego regresamos. Hay un montón de invitados. Vamos a hablar de una historia que yo soy en parte protagonista. Es extraño ser que se llama el Irguán. Yo lo vi en La Palma, yo os lo contaré. Tenemos al director del Museo de Antropología, tenemos a Carlitos Simancas por aquí para contarnos historias de esta isla mágica que estamos descubriendo. No vayáis, enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros en este Espacio en Blanco con la fuerza de Radio Nacional. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, este Espacio en Blanco especial que estamos haciendo desde la Casa de la Cultura de Hermigua, en La Gomera, con nuestra gratitud a todos los que han venido a vernos, gente incluso de Tenerife. Nos han hecho una tarta, luego hablaremos de ella. Quedaros luego un ratito y comemos la tarta, ¿vale? Para celebrar 30 años, contamos mal el tiempo, pero vamos descontando de lo que somos. Ya somos mayorcitos, entonces hay que quitarse años. Espacio en Blanco especial, los saludo a todos los que estáis ahí, a la gente que estáis sintonizados en Radio 1 y Radio 5, a los que descargáis el podcast haciendo que seamos uno de los programas, dicen, más descargado de toda la radio, y especialmente esta noche a toda esa legión, miles de personas que están escuchando el programa a través de la radio online en toda Latinoamérica y en diferentes partes de España. Y si sois gomeros, todavía más, saludos, abrazos para todos. Tenemos todavía mucho que contaros, nuevos invitados se van a acercar a esta mesa del Espacio en Blanco aquí, como digo, en la Casa de Cultura. Vamos a algún misterio extraño que sigue ocurriendo en esta isla, ya veréis. Incluso aseguran que una pareja de turistas alemanes se las tuvo que ver con uno de estos seres fantásticos que se han perpetuado desde los tiempos anteriores a la cristianización de la isla. Conozcamos algo más de este extraño ser. Se une a esta mesa Carlos Pérez Simancas. Buenas noches de nuevo, Carlitos. Buenas noches. No sé si te va a tocar hablar a ti, me parece, Nando. Yo no suelo contar historias mías personales en el programa de radio, pero me dejáis que, con vuestro permiso. Isla de La Palma, Nochevieja, yo siempre iba con mis padres, me siento muy unido a estas islas, a celebrar la Nochebuena y la Nochevieja, 31 de diciembre, después de las uvas. A mí no me gustan los tenderetes, y les digo, me voy a la caldera de Taburiente. Me cojo el coche, me subo a la caldera de Taburiente, aparco allí en esa cosita que hay, el aparcamiento, y me meto dentro de la caldera de Taburiente a caminar como una hora. Esos estrechos pasillos que hay por ahí. Estoy tranquilamente viendo allí, meditando, celebrando el año, preparando las cosas nuevas que voy a hacer, y siento una voz en mi cabeza que me dice, Miguel, levántate y corre. Ni me lo pensé, salí zumbando sin saber qué pasaba. Y al cabo de un rato siento que venía algo detrás de mí, algo que iba dando golpes así, caminando a cuatro patas, que se alzaba en dos patas, que jadeaba con un diablo y que cada vez me enganchaba más. Esa experiencia me dejó absolutamente traumatizado. Me decían por ahí que contar algo del diablo, si pasé más miedo con este ser. ¿Qué era este ser? ¿Qué es el Irguán? Cuéntame. Y perdón por haber contado historias mías. Hay un concepto dentro de la cultura nativa que es el Avesán. Vale, el Avesán es lo oscuro, etimológicamente es lo oscuro. Y dentro de ese Avesán es donde se engloba todo aquello que nosotros, hoy desde la concepción cristiana, pensamos que es malo, ¿no? Pero evidentemente cumplen su función, es decir, estos seres, ¿no?, como el que a ti se te aparece en La Palma, hay testimonios, hemos recogido testimonios en la isla de Tenerife, por ejemplo, como guardianes de esa zona. Los tibicenas. Los tibicenas y no como perros, como la figura del perro que es la del tibicena, ¿no?, sino como esa figura de sombras, de personas muy altas, de apariencia negra, oscura, pero que además cumplen una función. Es decir, hay cabreros que entrevistamos hace muchísimos años y decía,
que ellos cumplen su función. Ellos son guardianes de ciertas partes donde tú no tienes que estar, no tienes que acceder, ¿no? O por lo menos no transitar. Y incluso a estos seres, ¿vale? A estos guardianes, se les alimenta. Y se les alimenta... ¿Cómo? Con sangre. ¿Con sangre? Efectivamente. ¿Animal o humana? Animal. Es la única, es uno de los únicos rituales donde solo se utiliza sangre para alimentar esa energía del ave sangre. Muchas preguntas tengo. No solamente existe en Tenerife, sino existe en otras islas esa figura. Sí. En cualquier momento podéis intervenir, sí. Carlos y José Gregorio. Gran Canaria es quizás la que con mayor derecho llevaría la etiqueta de Tibicena, ¿no? Que es donde más recogido, donde mayor tradición hay para referirnos de forma específica allí a este tipo de criaturas bajo la forma de perros, de grandes perros, de aspecto amenazante, de un tamaño y envergadura sobredimensionada y ojos encendidos, siempre con una actitud intimidante, agresiva. Nunca atacando, sino como avisando, ¿no? Que venía detrás de mí. Claro, en el caso estaríamos hablando de un iruene, que es como se les llamaba en la isla de La Palma. Claro, en La Gomera iruanes en La Palma, y bueno, y en el caso de Gran Canaria, también por contagio, probablemente Tenerife, con el de Tibicena. Predomina la forma de can, de perro, y esto, bueno, hay cierta aproximación antropológica para interpretar que son perros, porque hay ganado, es decir, porque la sociedad isleña pues necesitaba el ganado para sobrevivir, y cualquier agresión que sufriese el ganado pues repercutía en la vida y en la supervivencia, y esas agresiones generalmente eran producidas por perros asilvestrados. Por lo tanto, identificar lo maligno, ¿no?, con perros agresivos tenía cierto significado. Lo que pasa que cuando hablamos del Tibicena, del Irguán, del Iruene, estamos hablando de algo diferente, según los propios testigos, a un perro silvestrado. Estamos hablando de algo que además se comporta, se mueve con una agilidad, trepa en vertical, es decir, hace cosas que obviamente un animal, aunque sea salvaje, no hace. ¿Quieres decir algo, Carlos? Y yo quiero preguntaros qué fue aquello que yo vi o sentí, no solamente sentí, mejor dicho, vi, que me perseguía. Y si hay testimonios modernos, como decíamos en esta introducción, de alemanes que lo han visto ahora recientemente aquí en las islas. Carlos, no sé si quieres. Sí, es verdad que yo el salto, digamos, en estos temas lo doy gracias a un tema que me acerco a José Gregorio y se lo cuento. Vísperas de San Juan, 1947, Imada, La Gomera, me llega un testimonio y puedo entrevistar a Luciano Arzola, que era en aquel momento pues digamos un cronista popular de Imada, ¿no? Y le pregunto, y a lo largo de la grabación se van acercando más gente que van corroborando lo que vieron. En esa noche, en días anteriores, había habido un ganado muerto y sabían que había algún perro asilvestrado o varios perros asilvestrados que estaban atacando el ganado. Se crean unas partidas de hombres para, digamos, transitar los caminos, vigilar, para dar caza a estos perros. En vísperas de San Juan, estamos hablando, era una festividad que aquí en La Gomera se celebraba, pues era tan importante como la Nochebuena. Se reunían las familias para celebrar esa fiesta. Se oye la voz de alarma, que es la plaza de Imada, la plaza donde se encuentra ahora la ermita, que se le llamaba anteriormente el bailadero de las brujas. Han acorralado algo. Se van acercando este testigo, Luciano Arcelo, con otros amigos. Él era un muchacho de unos 14, 15 años. Se van acercando y ellos describen a unos 60 metros desde arriba como un grupo de hombres tienen acorralado a algo que era como una especie de perro, como un animal salvaje. Tenía como 2 metros de alzada desde el morro hasta el suelo. Lo tenían acorralado y apuntándole con escopeta. El que fuera alcalde de Alajeró, Enrique Quintero, carga la escopeta, pega un tiro al aire, aquel animal no huye, y el segundo tiro si le alcanza, estallando en luz, que eso también es una característica. ¿Estallando en luz? Estallando en luz, una característica que nuestro compañero Luis Javier me ha comentado que también se nota. Pero muy brevemente, tendremos también el perro rajita, que lo han visto pescadores en la zona abajo de la Dama, donde se encuentra la luz. Y en la etimología, por ejemplo, tenemos la cañada de Jorge.
Jorge es el diablo, y deriva... Eso me decían en la isla de La Palma, de Jorge el diablo. Jorge es el diablo porque deriva esa palabra de Uirene o Irwan. Y al final de la cañada de Jorge, si alguien, digo aquí a la gente que están aquí, en La Saya, junto enfrente del bar Amparo, verán que dice una calle, la calle Cerbero, y eso es bastante significativo. Vamos a ver la luz de Mafasca, no de la Vega Baja, pero a ese otro no vamos a verle, ¿vale? Tú me decías, Nando, que hay testimonios de extranjeros que lo han visto también. Sí, sobre todo en las cañadas. También es verdad que este tipo de seres siempre se asocia en las cañadas del Teide con algo tan tecnológico como los ovnis, ¿no? Pero hay suficientes testimonios, no solo de cabreros, que además te aconsejan no ir por ciertas zonas en las cañadas, porque sobre todo lo que es el círculo de las cañadas del Teide, porque se pueden aparecer estos seres, ¿no? Hay sitios tan emblemáticos como el menir de Ayesa, encima de Arafo, que es donde se iba, por ejemplo, a alimentar en cierta época del año, a regar con sangre para alimentar a estos seres, ¿no? Actualmente hay testimonios, ¿sabes?, sobre todo de extranjeros que ven a aquellos seres, los ven siempre de lejos, esa apariencia de una estatura elevada, oscuros, no tiene facciones, no tiene... y que ellos, bueno, pues interpretan como, bueno, hay muchos que piensan siempre vamos al fenómeno ovni, ¿no? Como, pues, bueno, las cañadas del Teide también tienen esa fama, pero decir una cosita sobre el tema de los tibicenas, ¿no? Las apariencias que tienen siempre son como débiles, ¿no? Muchas veces no tienen esa consistencia, ¿vale?, sino que parecen proyecciones que van perdiendo la dureza de la imagen, ¿no? No interactúan muchas veces con el testigo, es decir, pasan, ¿no? Y parece que tienen una actitud menos agresiva, ¿no?, que, por ejemplo, estos guardianes con los que tú te puedes haber tropezado. Y yo siempre he dicho que estos seres que se aparecen en determinados lugares, curiosamente siempre están asociados a yacimientos arqueológicos. ¿Sí? Sí, zonas que han sido lugares de culto en la antigüedad, ¿no? Pero es curioso también que yo muchísimas veces, una vez lo estuvimos comentando, de que yo soy de la idea de lo que estamos viendo son proyecciones mentales, es decir, producidas por aquellas mujeres que nosotros llamamos maguadas, y que se utilizaban precisamente para ahuyentar de miradas indiscretas o de personas que no tenían que estar en esa zona esos lugares de culto. Es algo así como una proyección holográfica, ¿verdad?, que se coloca para aquel que no tenga el permiso o no tenga la capacidad de estar en zonas sagradas, pues salga espantado, evidentemente. Y en el caso de, perdón, vuelvo a poner mi ejemplo, de que corría detrás de mí, que sentía su corporeidad, que... Te estoy recordando, a raíz de tu caso, uno recogido, el más reciente, recogido por nuestro compañero Luis Javier Velasco, en Gran Canaria, donde una pareja que va en moto y que están en un mirador disfrutando de la noche, sienten y lo viven intensamente y sienten ese mismo peligro, claro, o esa misma sensación de riesgo a la que tú te refieres, que se les aproxima una mole animal, aparentemente un perro, pero de gran envergadura, y reaccionan a tiempo para prácticamente con el casco, o sea, mientras arrancan la moto, con el casco tocar al bicho, a lo que fuese, aquella criatura que descartaron que pudiese ser un perro, pero que bueno, que nunca, también el miedo, el pánico, esa sensación de riesgo real. Dos personas, porque hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Si es una persona, es uno a uno, pero dos personas que además pueden hacerle frente dentro de los propios instintos de un animal salvaje, pues el animal puede reaccionar y sentirse amenazado ante dos personas, ¿no? Sin embargo, aquello siguió su curso contra ellos y bueno, se salvaron, escaparon, no sufrieron daño, según lo que ellos pensaban por la mínima, ¿no? Carlos, ¿querías decir algo? Sí, más o menos en La Gomera, los dos últimos testimonios que he recogido,
sería a través de una compañera, guía, y dos turistas belgas bajando lo que sería la zona Salamanca, que está por encima de las Toscas, llegando a Playa de Santiago, muy cerca, como diría Fernando, cerca de un lugar llamado el Lomo del Fuego. También a plena luz del día, a plena del día, estaba atardeciendo, ya venían de caminar, iban a coger hacia el coche y vieron también una figura erguida. Ellos hablaban como una especie de hombre muy alto, pero con la cabeza de un animal, ¿no? Que venía pues dando grandes saltos por esa zona. En esa zona, si muy abuela pluma, hay una historia que lo recoge Fernando Sanz, si mal no recuerdo, que escribió Historia Popular de La Gomera, y recoge que a una partera, un día de estos de lluvias muy fuertes, cayendo trueno y relámpago, fueron a buscar a una partera. La partera vivía en Benchijigua, sube por esa zona, y el hijo más pequeño, o el hermano más pequeño del hijo de la casa, que fue a buscar a la partera con otro niño, dos niños que por allí, miró y vio una figura de un animal a cuatro patas, ¿no? La partera le decía que no mirara, que mirara al camino, que siguiera caminando hasta llegar a la casa la partera. Aquel niño se llamó Juan el Podón, y tenía visiones remotas, ¿no? Y tenía la capacidad de que podía ver lo que estaba pasando en Latinoamérica con los gomeros emigrados. Espacio en Blanco, programa especial desde esta isla mágica esta noche, desde Hermigua, la Casa de la Cultura. Como tenemos poco tiempo, vamos a dejar a este bichito lo que fuera tranquilo. Nos vamos con otro asunto para seguir viendo, quizá más inquietante todavía. Cuando llegamos a esa zona, sabemos que allí sucede o ha sucedido algo fuera de lo habitual. Ni siquiera hace falta que nos hayan informado sobre los rumores que circulan entre la gente para sentir estas oscuras palpitaciones. Desde tiempos inmemoriales se ha venido hablando sobre las cosas extrañas que suceden en estos parajes. Esas habladurías se conocen como la leyenda de la Laguna Grande, y hay personas adultas a las que se les eriza el vello de la nuca cuando escuchan algunas de las historias que se narran en la isla. Conozcamos esta y otras leyendas que circulan de boca en boca por estos parajes. Esto va para ti, si me permites, Carlos. Llevamos unas cuantas horas contigo y la cantidad de historias que ya tengo la cabeza hasta arriba, de leyendas, de historias, además te dan montones de datos. El Alto de Garajonay, tuve la oportunidad, el honor de verlo ayer contigo y siento lo que decía este texto. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué misterios hay en ese Alto de Garajonay? Y date, si puede ser sintético, porque nos vamos luego al aeropuerto. Vale, muy sintético. Tenemos aquí luego tendrás el director del Museo Arqueológico, Juan Carlos Hernández. Me dice que no es el director, que es un trabajador, pero bueno, él no sabe que le van a hacer director dentro de poco. Bueno, lo tenemos, y junto con otro historiador, Rubén Martínez, hicieron un trabajo enorme hablar sobre el bosque, ¿no? El bosque es un lugar sagrado. Es verdad que todas las ermitas e iglesias de La Gomera se encuentran en torno al monte. Por alguna razón, los gomeros sabían de que el monte en momentos de escasez sería su supervivencia, que de ahí manaba todo: agua, alimentos y carne, ¿no? En la casa. No habría que ser no hay que ir muy allá para entender de que ellos creían que allí pues habitaban sus deidades, ¿no? Era lo más alto, lo que más cerca estaba del cielo, y de que era un lugar mágico y a veces muy peligroso si se adentraban en según qué zona. Me decías ayer, cuando baja esa niebla, que esa niebla significaba también... Sí, significaba, a mí me lo contaban los pescadores de Playa Santiago, ¿no? Significa el alma, ¿no? De cómo es el alma de la isla, ¿no? De la gente
que se ha fallecido anteriormente y que viene con la mayor bendición que puede tener una isla, que es el agua. Sí. Vale, déjame que pongamos un poquito de música y vamos con un asuntillo que tenemos aquí. Voy contigo, José Gregorio. Místicas que hay en La Gomera. O nacidas en La Gomera, sí. Este tema de las místicas a mí me interesa particularmente porque podemos rastrearlos desde un punto de vista documental, en archivos inquisitoriales, en archivos históricos, y encontrarnos con personajes que en su tiempo fueron el centro de infinidad de prodigios. Personajes que como comulgaban con la creencia principal, con la creencia cristiana y católica, pues tenían la posibilidad de ser santos o beatos, pero que cuando ocurría o concurrían estos fenómenos fuera de ese ámbito, pues probablemente eran considerados hechiceros, ¿no? Era el mismo tipo de fenómenos, el mismo tipo de dones, pero tenía un matiz diferente si ocurría dentro o fuera de un convento. Bueno, pues hay una gomera muy particular, nacida en Arure, Ana María de Guzmán, que queda huérfana y es recogida en un convento de Tenerife, en el de Garachico, y se convirtió, monja lega, por lo tanto entró pues como pobre, con una dote que probablemente la donaría algún cura o algún familiar, y como todas las monjas legas, pues estaba entregada a las tareas, digamos, más bajas, más domésticas dentro del convento, porque en los conventos había también escalas sociales, ¿no? Pero esta mujer se convirtió en una persona que era considerada santa por sus compañeras y su fama trascendió los muros del convento y se extendió prácticamente por toda la isla. ¿Qué convertía en especial a esta mujer? Bueno, pues tenía el don de lectura de almas, levitaba, se batía en constantes duelos con el demonio, ante la mirada atónita de sus compañeras que la veían desplazarse o ser sacudida por fuerzas invisibles, rescataba, esto en la época fue una habilidad que tenían algunas monjas y beatas en Canarias, que las distingue bastante de lo que estaba sucediendo en otras partes del territorio español. Tenían la habilidad de sacar constantemente almas del purgatorio, ¿no? Sí. Que esto entronca mucho con la creencia en las ánimas del purgatorio, luces de Mafasca, todo este tipo de que son son como casi como un sello de identidad, ¿no? de esos siglos aquí en Canarias. Una hacedora de prodigios, de la que se llegó a escribir incluso su confesor llegó a escribir una pequeña biografía recogiendo todo esto con la esperanza, como en muchos otros casos, de que algún día fuese convertida en santa. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche desde La Gomera con un montón de invitados, amigos que han venido incluso de Tenerife, uno de los mejores embajadores que tiene La Gomera, Carlos Pérez Simancas, y otro montón de gente guapa. Nos vamos al aeropuerto. ¿Qué pasa en este aeropuerto de La Gomera? El aeropuerto. El aeropuerto, de manera oficial no pasa nada, pero off the record, de manera ya... A ver si no lo podemos contar y luego... No. De manera oficial no te cuentan nada, no pasa nada, pero de manera oficiosa, off the record, empiezan a contarte historias, presencias, puertas que se abren, pasos, sensores de movimiento que se vuelven locos en lugares donde las cámaras no están viendo nada, llamadas de la Guardia Civil registrando el recinto, toques de apariciones fantasmales, una serie de vigilantes de seguridad que se dan de baja porque no resisten digamos lo que está pasando allí. Pero es que el aeropuerto es el epicentro de algo que se mueve alrededor. Cuando yo he hecho alguna ruta por la zona, suelo decir, hago un triángulo entre el aeropuerto, La Dama y Garajonae, y empezamos a contar suicidios, muertes trágicas y accidentes de tráfico que hay en esa zona.
suele ser muy, muy elevado para una isla tan pequeña. Algo pasa allí y el aeropuerto está en eso, en el epicentro. Un poquito más arriba había un paso, que era el paso que pasaba para ir de un barranco a otro. Los antiguos vecinos de Playa Santiago lo llamaban el paso de los susurros, porque cuando pasaban por ahí oían susurros en la lejanía como gente hablando. Se nos quedan multitud de misterios que desentrañar aquí en esta isla. Vamos a tener que volver más veces a hacer más programas de La Gomera, pero tienes un testimonio, creo, de alguien que ha vivido una historia en el aeropuerto. Sí, ese testimonio lo recogimos José Gregorio y yo. Yo hablo con José Gregorio, le digo, tengo un testigo de calidad, miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, Guardia Civil en este caso, que fue el que entró en el aeropuerto, pero es que luego nos comenta, ¿verdad? Y eso ya creo que fue ¿verdad, José? Sí. Creo que fue lo más que nos llamó la atención, fue el testimonio de que le llegaron dos guardias civiles contándole otro hecho que había pasado muy cerca del aeropuerto. Mira cómo suenan las campanas. ¿Lo vas a decir tú? Sí, no, que lo cuente Carlos, pero es que es un caso muy impactante porque es una pareja de la Guardia Civil que está haciendo guardia en esa zona y que de pronto se ve abordada por un sujeto que se muestra virulento, que golpea el coche, ellos están dentro de su coche, lo golpea con insistencia ante el desconcierto de la pareja de la Guardia Civil, que no estará acostumbrada a que le hagan esto, ¿no? Y se bajan para identificarlo, para obviamente levantar un atestado, vaya usted a saber para qué, y no lo encuentran y atribuyen que el no encontrarlo a que se haya podido escabullir por una zona que no está iluminada y que ellos tampoco conocen demasiado bien. Al día siguiente es cuando encontramos la respuesta, inquietante respuesta que ellos transmiten a su superior, que es quien nos lo cuenta a nosotros, de qué era lo que había ocurrido. Y ahora lo termina Carlos, ¿no? Claro. Hicieron un retrato robot, como propiamente, nos dieron las descripciones y, oh sorpresa, era un vecino. Cuando le enseñamos una foto, era un vecino que había fallecido varios años antes. ¿Qué me dices? Sí. Que vivía allí, es decir, pasaba muchas noches, creo que era en uno de los niños, y dormía allí, un poco en un estado un poco de separación, de abandono. Él se dedicaba y dormía allí, tenía ese carácter, no solo tenía ese aspecto, sino que tenía ese tipo de comportamiento en vida que demostró con el coche con la pareja de la Guardia Civil. ¿Tenemos un testimonio para escuchar? Sí. Vamos con ello. Me acuerdo un día, comentaba mi compañero de servicio el caso de, en las inmediaciones del aeropuerto hay el cementerio del pueblo, está allí en las inmediaciones del aeropuerto y es una zona muy tranquila. Entonces un día de mucho calor en agosto, pues la patrulla estaba por allí descansando a las 3, 4 de la mañana y me contaron que de repente se le metió una persona por la ventanilla del coche. Como le pasó a la chica esta del militar, una persona, me la describieron perfectamente y que les había echado la bronca por estar allí, que hacían allí, que ahí no podían estar, que se fueran. Y en principio los compañeros se fueron, pues un poquito así extrañados, pero después dijeron, vamos a ir nosotros que somos la guardia, vamos a ir de aquí. Sí, son ustedes. Sí, no, pero que ellos me decían que tuvieron una sensación extraña, de que se tenían que ir. Vamos, pero después dijeron, pues vamos a ir nosotros que somos la Guardia Civil, para y bájate, vamos a hablar con esta persona, que porque nos tenemos que ir nosotros de aquí. Y cuando bajaron, allí no había nadie. Revisaron toda la zona y allí no había nadie. Y la cosa es que contaron esta historia con gente del pueblo delante. Y cuando describieron a la persona que había echado esa bronca, hubo gente del pueblo que lo reconoció. Y fue una persona que se había muerto hacía unos años y que era conflictiva en el pueblo, que daba problemas y que tenía esa forma de actuar. Pero que se había muerto hacía 2 o 3 años y claro, estos chavales no lo conocían a esa persona, pero la gente del pueblo que estaba conmigo escuchándolo se llevaba las manos a la cabeza diciendo, pues si este es fulano. Muertos, fallecidos que se aparecen. Al militar que se menciona en la grabación es el caso más inquietante del caso del aeropuerto. Una vigilante de seguridad se encierra, está pasando luces, un ruido, se encierra dentro de la garita con el perro y con el arma reglamentaria. Y de repente oye aporrear la puerta. Ella sale, empieza a hablar con un militar vestido de campaña, con el traje muy sucio, que le está diciendo que se tiene que ir de ahí, ella le dice que sí, que se va, que está esperando acá venga para la Guardia Civil.
cierra la puerta, viene la pareja de la Guardia Civil y, oh sorpresa, cuando visionan las imágenes, se ve a la vigilante de seguridad hablando sola. No había nadie allí. Por eso nos habéis traído un barco en vez de un avión. Exactamente, por eso. Vale, último 3 minutitos antes de que venga el futuro director del Museo de Arqueología. Cuevas encantadas. ¿Hay cuevas encantadas también aquí? Sí, hay un trabajo enorme que ha hecho pues José Pereira López, Pepe, el de los topónimos, como llamamos aquí en La Gomera. Hizo un trabajo inmenso de recoger todos los topónimos y muchas historias. Y creo que eso ha sido un manual de campo, por lo menos para mí, porque me ha hecho una hoja de ruta por muchas cuevas. Hay cuevas encantadas, cuevas que te captan en vísperas de San Juan y que te escupen así, literal, te escupen al año siguiente, pasando 10 minutos. Cuevas que se ve San Borondón, aquí se le llamaba la isla de la Manteca, la isla de La Gomera, como bien recoge Fernando en varias investigaciones. Y tenemos la cueva del Comegente, de un ser que vivía en los Altos de Gran Rey, que se llevaba gente, les daba de comer ranas. Por eso decían que cuando no se veían muchas ranas en el barranco de Gran Rey es que el Comegente tenía overbooking en la cueva. Y hay una historia en la que le hacen una trampa para cazar al Comegente y lo matan. El Comegente sería una especie de licántropo, también gomero. También La Gomera tiene también su... De todo tenéis aquí, tiene hombre solo por la otra vez. Tengo casi que despediros, José Gregorio y Nando. Un placer que hayas estado con nosotros, mi gratitud siempre. Forma de contacto contigo para que escuchen Ecos de San Borondón, ¿era? Crónicas de San Borondón, pero haremos esa otra opción, Miguel. Bueno, a través de la web es lo más rápido, www.cronicasdesanborondón.es, y desde ahí, pues, con presencia en redes sociales y bueno, toda esta radio imperecedera de los podcasts, etcétera, etcétera. Que sigáis el éxito con ese programa. Gracias, alumbrando las Islas Canarias. Nando, qué bonito que todavía haya pueblos que están enraizados con la tradición y que eso no se pierda, gracias a tipos tan grandes como tú. Muchísimas gracias a ti y por venir a La Gomera. ¿Forma de contacto contigo? Igual con la página www.cronicasdesanborondón.es y en las redes sociales. Tenemos todavía muchas citas pendientes para... Y nos vamos a la primera a comer una tarta y nos vamos a ver luces después, ¿vale? No te vayas, Carlitos. Un aplauso os pido para ellos. Mientras preparamos la siguiente introducción para nuestro invitado que llega ahora a nuestra mesa. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde la Selva a la Candona, en Chiapas, México. Así suena por la noche. Un nuevo invitado que llega a nuestro programa, Juan Carlos Hernández Marrero. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Trabajador, dices, del museo? Muy trabajador del museo. Sí. ¿Y eres historiador, arqueólogo? Soy arqueólogo y prehistoriador. Vale. Déjame que pongamos una introducción que tenemos preparada y hablamos un poquito de algunos... Quiero que me descubras algunas cosas. Vamos. Familia destacada como regidores y militares de la isla en el siglo XVIII. Vayamos al encuentro de algunos tesoros y misterios de esta isla. Juan Carlos, aún no hemos tenido oportunidad. Mañana, si Dios quiere, nos acercaremos al museo. Pero ¿cómo darías a conocer tú el museo? ¿Qué tenéis allí para que haya que ir a visitarlo? Bueno, el museo, desde mi punto de vista, el Museo Arqueológico es una buena puerta para entrar a la isla de La Gomera, es una buena introducción. Allí dice de dónde llegamos, allí dice cómo funcionaba la isla
en el mayor lapso de historia que hemos tenido, que es en torno a la era, hasta el año 1500 más o menos, y ahí dice cuáles son nuestras raíces. Desde mi punto de vista, o sea, nosotros no tenemos esos grandes tesoros que tienen otras culturas materiales, digamos, no tenemos esos objetos, pero sí tenemos mucho sedimento, mucha tierra donde hay mucha información, y tenemos, desde mi punto de vista, un discurso museístico bien trabado, y cualquier persona que va a visitarlo, pues... Vale, ahí está la invitación para que vayáis a conocer el museo, si venís a esta isla. Nosotros vamos a ir mañana, pero me contaba Carlos, que sigue aquí con nosotros en la mesa, que habíais descubierto cuál era el origen de los gomeros o de los canarios en general. No, que no se sabe exactamente de dónde vienen. Vamos a ver, es una evidencia ya desde hace bastante tiempo que la procedencia de los antiguos pobladores de Canarias, en términos generales, es del norte de África. Eso es muy evidente. ¿Bereberes? Sí, bereberes, claro. Sí. Bereberes, pero tú sabes que dentro de los bereberes, en la historia antigua, hay muchos pueblos que se diferencian, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un paralelismo con el norte de África en la actualidad. Siguen existiendo gomeros que vendrían a ser como, entrecomillados, primos lejanos nuestros, que viven en la actualidad muy cerca de Tánger, ¿no? Está lo que se conoce como el país Gomara, y no solamente eso, sino que tenemos multitud de referencias documentales por ponerte un ejemplo. ¿Has dicho que se conoce como el país Gomara? El país Gomara, sí. Multitud de referencias documentales, por ejemplo, en el último periodo de luchas en el sur de la península ibérica, antes de 1492 y la toma definitiva de Granada. Por ejemplo, en la toma de Málaga, en el año del Señor de 1478, quienes defienden la ciudad de Málaga, la fortaleza de Málaga, son gomaras o gomeres. De hecho, la palabra gomeres sigue ahí viva, ¿no? Hay calles en Sevilla, en Córdoba, en Granada, la Cuesta de los Gomeres, la calle de los Gomeros. Y esos vendrían siendo poblaciones gomeras que suben con los almohades en el siglo XI. Eran religiosos muy radicales desde el norte de África a la península, ¿no? Es una oleada, digamos, de integrismo musulmán que vivió el sur al Andalus, ¿no? Eso es lo que hace que los gomeros seáis tan especiales, tan... No, en principio esos vendrían a ser primos lejanos nuestros mucho tiempo después de que nosotros hayamos abandonado, digamos, el norte, de que nos hayan traído desde el norte de África, ¿no? ¿Cómo que os trajeron? Sí, en principio... ¿Como esclavos o como...? En principio las hipótesis que se manejan y están documentadas en la literatura, digamos, clásica, para Canarias, no solamente para la isla de La Gomera, es que hay una serie de rebeliones después de la caída de Cartago en 1146 a.C., y una vez que la Roma imperial toma, digamos, el control administrativo del norte de África, hay una serie de rebeliones, ¿no? Empiezan por estar contra Juba II, etcétera, etcétera. Producto de estas rebeliones es una figura legal romana que se llama la deportatio, ¿no? Deportatio consiste en que cogían población de un lado y la transferían a otro lugar, ¿no? Entonces, probablemente las dataciones y los restos arqueológicos a donde apuntan es a una temporalidad que no excede demasiado del cambio de era, y que probablemente pues lo que es el poblamiento, no el contacto o el establecimiento no estable, ¿no? Probablemente las islas se conocen ya desde Cartago y son frecuentadas por cartagineses y por fenicios, etcétera. Pero lo que es el poblamiento probablemente se produce en época romana. ¿Cómo sabe, Carlitos? Hay que hacerle director de... Me estoy enrollando mucho aquí. Hay que hacerle director del museo. Perdonen. Como tenemos muy poco tiempo, mañana voy a verte y vamos a tener oportunidad de seguir hablando más. Alguien me ha contado por ahí que se descubrió una piedra por ahí arriba que tenía... y habéis investigado con ella. En la cima del roca. Sí, eso fue... Los alemanes anduvieron por ahí. Sí, la encontraron unos ciudadanos alemanes. Después la ruta de las 3 piezas, una de ellas acabó en Alemania, las otras quedaron allí, y por una cuestión por un giro rocambolesco de la vida, contactamos con un escalador profesional que era bilingüe, alemán y español. Entonces él nos dice que dentro de los cuadernitos que aparecen en las cimas de las montañas, donde los escaladores dejan sus mensajes, ahí habían escrito en alemán que había piezas arqueológicas, ¿verdad? Entonces él contacta con nosotros, contactamos con esta persona a través de él y bueno, acaba donando las piezas, y bueno, la cima del Rocagando sigue arrojando un
montón de información arqueológica y espectacular. Queda mucho por descubrir de ese pasado. Muchísimo, es lo mejor, lo que queda por saber. Sí. Claro. Se me ha olvidado preguntaros por Colón. Quizá en otra ocasión habrá que hablar de Colón. No sé si me lo cuentas tú o me lo cuentas tú. Colón anduvo por aquí. ¿Por qué Colón llegó a esta isla y desde aquí se fue a América? Yo, más o menos, hablando desde el punto de vista náutico, es por el tema de los vientos, ¿no? Los portugueses habían descubierto las voltas, esos vientos que, sin saber, hacían que volvieran los barcos hacia Europa, ¿no? Cuando en sus viajes hacia África. Colón había estado en Canarias, había vendido esclavos para llevarlos hacia Madeira, y sabía que en el corredor entre lo llamaban el callejón de Juan Prima aquí en La Gomera, que es ese mar que separa Tenerife de La Gomera, siempre hay un viento constante que es producido por los alisios. El Teide, la mole del Teide, los vientos que van sobre que llega al Teide son vientos muy secos y muy fuertes. Se rompen en dos ramales, uno iría hacia la zona del aeropuerto sur, donde hay un parque eológico, y el otro es Ateno. Ese que va hacia Ateno choca con el que entra en la isla y produce un viento. Colón solo tuvo que saber el momento exacto. Sabía que había una autopista ahí, ¿no? Claro, sabía el momento exacto en el que tenía que poner sus naves, y con el viento de popa fue lanzado hacia la corriente del Golfo y llevado hacia América. Última pregunta casi para ti. ¿Hay momias aquí también? No hay restos humanos momificados de manera artificial. Hay restos humanos con momificación, digamos, natural. Es decir, el lugar donde se coloca el cuerpo tiene unas condiciones microclimáticas que permiten la conservación de los tejidos blandos. Punto. No hay modificación del cuerpo, intervención en el cuerpo, ¿no? ¿Y la pieza más, el tesoro que tienes en el museo? ¿Qué más te ha llamado la atención que hayáis encontrado en la isla? Hombre, nosotros tenemos una colección bioantropológica muy importante, y yo creo que toda la información que le estamos sacando a esa colección, nosotros, como te estoy comentando, una cultura, una sociedad de pastores no es una sociedad que se haya prodigado en fabricar, digamos, grandes, digamos, tesoros en ese sentido, ¿no? Pero sí en otro sentido, ¿no? En el sentido de decir que, bueno, que los antiguos fueron gente que se asentaron aquí, vivieron durante mucho tiempo. Nosotros tenemos muchas cosas de ellos que no sabemos, que están por saberse, por descubrirse. En eso radica el interés. Y desde mi punto de vista es aquello que contiene más información y una información más privada, ¿no? que a través de lo cual somos capaces de traducir que hay una historia privada detrás del objeto, ¿no? Cualquiera de los objetos es valiosísimo para nosotros, ¿eh? Juan Carlos Hernández Marrero, gracias por haber estado con nosotros. Invitación para que vaya la gente a conocer el museo y forma de contacto contigo, con el museo. Bueno, la forma de contacto es a través de nuestra página web, www.museosdelagomera.com, o a través del correo electrónico, ¿no? museoarqueológico@lagomera.es, ¿no? Para que venga la gente, yo animaría a cualquier persona que entre a La Gomera, que entre por San Sebastián, no entre por Playa Santiago o Gran Rey, que pase por el museo, porque, como estamos diciendo, es una buena introducción a la historia de la isla y la historia de la identidad de la isla, ¿no? Mañana vamos a verte, ¿vale? Muy bien, bienvenido soy. Un placer, muchas gracias. Un aplauso pido para él. Gracias. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola, soy Fekadu. Saludo para el Espacio en Blanco desde La Libela, considerada la segunda Jerusalén de Etiopía para todos los cristianos peregrinos. Las iglesias de La Libela, como ustedes conocen, que son misteriosas, excavadas en roca. Os invito a todos para recorrer todas las túneles y trincheras de La Libela. Gracias. Ya casi terminando, se nos escucha también en Etiopía, ya casi terminando, rendir homenaje y saludar a un personaje de estas islas, Alfonso Alcaide. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de tu programa como siempre, esta vez más cerca, más próximo,
pero muy bien. La cantidad de aventuras que hemos vivido juntos, ¿eh? Sí, y la que nos queda. Si Dios quiere. Llegaste al programa hablando de piedras, me acuerdo, Sí. hace muchos años. Hace muchos años. Y seguimos hablando de piedras. Sí. Sí, sí. Yo De os, hecho, os agradezco que me habéis regalado, ¿cómo se llama este tesoro que me llevo de la isla? Entre otras muchas cosas. a ver si me sale el nombre. Anarcima. Bien, me lo llevo ahí con mucho cariño. Quiero rendirte homenaje porque de alguna manera tú has sido una pieza en estas islas, a través de esa librería que tenías, de que hubiera efervescencia. Sí, eran los momentos de búsqueda un poquito más claros, digamos así, o más amplios que ahora, porque todo, oscila, todo es va y viene. Y entonces, claro, quizás era un punto importante para encuentro entre personas inquietas, personas que se preguntaban muchas cosas. También salíamos, como todos sabemos, de una historia española con ansiedad de encuentro, de cosas, de variedad, de experiencias nuevas. Entonces yo creo que había un núcleo de gente, o más que un núcleo, que buscamos esa experiencia, esa respuesta. Y tú fuiste un punto clave. Sí, yo creo que fui uno más de los muchos que hay, incluso algunos con mucho renombre, que bien merecido se lo tienen porque se lo han trabajado. Otros hemos quedado un poquito más en la sombra, pero lo importante sigue siendo lo que tú has recogido. Yo he recogido muchas cosas: amistad, encuentro, experiencia y sobre todo una satisfacción de vida impresionante, porque me voy más lleno que una persona que no haya pasado por todas las vicisitudes que he pasado yo. Ya, y casi a punto de terminar. ¿Tienes el instrumento ese que con el Sí, que por nos supuesto. despedimos? Vale. Además, ese es un instrumento histórico entre nosotros, porque Sí, al primer programa que yo fui en Radio Nacional, que grabaste en Tenerife, llevé este aparatito y te dice esta muestra incluso antes del programa. Y dice, uy, qué bien suena esto. Y dice, bueno, pues cuando pasemos a antena lo vas a tocar 2 o 3 veces porque, bueno, esto parece algo como mágico. Bueno, esto indudablemente es un producto, vamos a decir así, obviamente comercial, pero sigue teniendo su importancia porque trabaja las vibraciones a través del sonido, energética y bioenergética del ser humano. Claro, no altera físicamente, pero sí, como todo parte de la vibración, porque todo es vibración. De hecho, por eso me gustan las piedras, porque las piedras transmiten su vibración. Entonces, si concebimos el equilibrio en la vibración, conseguimos la salud en el cuerpo. Entonces, eso sería una especie de vibración para usar en momentos determinados. Da un toquecito más que nos vamos. Y eso, fíjate que no está cerca del micrófono. Forma de contacto contigo, Alfonso. Pues bueno, mi número en principio personal, por alguna persona que le haya despertado inquietudes o curiosidades sobre cualquier cosa de la que hemos hablado, ¿Tiene? pues 618, mi número de teléfono móvil, 618-922-480. Gracias. Mi testimonio de gratitud hacia ti, de reconocimiento, y prepárate que el camino continúa y el misterio continúa. Sí, parece que esto ha vuelto a retomarse. Yo creo que va a ser para bien, ¿eh? Seguro, gracias. Y ya casi terminando, Rosa Rodríguez se une a nuestra mesa. Carlos Pérez Simancas, ahí está tu abuelo. Vaya nieto que tienes, abuelito, Cito, vaya nieto que tienes. Ha sido, Carlos, un placer inmenso compartir contigo, y lo que nos queda, que nos hayas enseñado de esa forma que tienes tan poderosa, tan desde dentro, estos tesoros de La Gomera. Nos queda mucho por contar todavía, te lo agradezco. No, yo te lo agradezco a ti por venir, por aceptar la invitación y sobre todo por eso, por cumplir un sueño de un niño de Playa Santiago, de ver y escuchar el espacio en blanco en su isla. Gracias, os pido un aplauso para él, para ellos. Rosa, nos vamos casi. Qué bonito estar aquí en La Gomera, ¿verdad? Muy bonito, muy emocionante, la verdad, y tenemos que dar las gracias. No nos podemos ir sin dar las gracias pues al Cabildo Insular de La Gomera, al Ayuntamiento de la Villa de Hermigua. Ha estado aquí con nosotros el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Hermigua, el excelentísimo señor Antonio Fiebes, que está todavía aquí con nosotros entre el público, y agradecer al presidente del Cabildo, por supuesto, al excelentísimo señor Casimiro Curbelo, porque gracias a todos ellos y, por supuesto, a nuestro embajador de La Gomera en el mundo, a Carlos Pérez Simancas, pues el hecho de que hayamos podido venir hasta esta isla y conocerla en profundidad. Muchas gracias. Gracias a ti.
próxima cita del Espacio en Blanco, la próxima salida que tenemos en Barcelona el día 1 de... El día 1 de diciembre, ya nos queda muy poquito, estaremos allí y bueno, en un marco también muy especial, ¿no? Un marco muy mágico en el Magic Internacional. El misterio continúa, pero nos quedamos aquí, se queda parte de nuestra alma, de nuestro corazón, de gratitud a todos vosotros, a esta isla de La Gomera. Nos vamos. Termina este programa especial de La Gomera y sus habitantes y como digo, nos quedamos con la gratitud para todos. No es la única, muchas gracias a todos. Volvemos en 7 días, el Espacio en Blanco continúa con más misterios. Las gracias a nuestros compañeros que hicieron posible todo esto. Os dejamos con un poquito de música palmera. Nos vemos en 7 días, no perdáis el siguiente Espacio en Blanco. Ahí vamos con esa música, la gratitud también a nuestro compañero que estuvo ahí atendiendo el sonido. Gracias. Ahí va esa música.